La historia de Job, una lección eterna de fe en medio del sufrimiento. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre intachable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Sus posesiones eran inmensas: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de siervos. Era sin duda el hombre más grande entre todos los orientales. Pero más que por sus riquezas, Job era grande por su carácter. Se preocupaba por sus hijos, oraba por ellos y ofrecía sacrificios, pensando que tal vez alguno de ellos hubiese pecado en su corazón. Job temía a Dios no por conveniencia, sino por reverencia. Su fe no dependía de lo que tenía, sino de lo que creía. Un día, en los cielos, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y con ellos vino también Satanás. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás replicó con malicia: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y su hacienda ha crecido. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y el Señor, con sabiduría insondable, dijo: he aquí todo lo que tiene está en tu poder. Solamente no pongas tu mano sobre él. Así comenzó la prueba. Un día, mientras los hijos de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor, un mensajero llegó corriendo y dijo: los bueyes estaban arando, y las asnas pastaban cerca de ellos, y los sabeos cayeron sobre ellos, los tomaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Aún hablaba éste cuando otro vino diciendo: fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y a los siervos y los consumió. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía hablaba éste, cuando llegó otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Y aún no terminaba de hablar, cuando llegó otro diciendo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre ellos y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza y se postró en tierra, y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero Satanás no quedó satisfecho. Volvió ante Dios y dijo: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero toca ahora su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y el Señor le dijo: he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomó un tiesto para rascarse, y se sentó en medio de ceniza. Su esposa, rota por el dolor, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió: como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, vinieron a consolarlo. Al verlo, no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches, sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de esto, Job rompió su silencio y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, pero sí deseó no haber nacido. Sus palabras eran amargas, no por falta de fe, sino por el peso insoportable del sufrimiento. Entonces comenzaron los discursos. Sus amigos, con buenas intenciones pero con juicios torcidos, insistieron en que Job debía haber pecado, que nadie sufría sin causa, que Dios no aflige al justo. Pero Job, con el alma desgarrada, defendía su integridad. No entendía el porqué de su sufrimiento, pero sabía que no había hecho mal. Job clamaba al cielo, pedía una audiencia con Dios, decía: aunque él me matare, en él esperaré. Sus palabras eran mezcla de desesperación y fe, de dolor humano y confianza divina. Job quería respuestas, no solo consuelo.
Finalmente Dios respondió. Desde un torbellino, el Señor habló y le hizo preguntas que revelaban la profundidad de su sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Dios no respondió directamente al porqué del sufrimiento, pero mostró a Job la grandeza de su poder y la pequeñez del hombre ante los misterios divinos. Job entonces se humilló. Dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el Señor restauró la suerte de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, le dio el doble de lo que antes tenía. Volvieron a él sus hermanos, hermanas y conocidos. Le dieron dinero, joyas y lo consolaron. Job tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Vivió 140 años después de eso, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió viejo y lleno de días. La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento. Es un canto de fe, una rebelión contra la desesperanza, una lección de humildad, y un recordatorio de que, aún en la noche más oscura, la voz de Dios puede abrirse paso entre el viento. Job nos enseña que no siempre obtendremos respuestas, pero que la presencia de Dios basta. En los confines del desierto, entre la arena y los cielos ardientes de Uz, vivía un hombre distinto. Su nombre era Job. No era un profeta, ni un rey, no dirigía ejércitos ni escribía leyes. Pero Dios lo miraba con complacencia, no por sus bienes, aunque tenía muchos, no por su fama, aunque su nombre resonaba entre las tribus. Job agradaba a Dios por su corazón. Era recto, era justo, temía a Dios y se apartaba del mal. Esa sola descripción ya es un monumento a la virtud. En tiempos en que el poder marcaba al hombre, en que la fuerza imponía autoridad, Job había elegido un camino más alto, el de la fidelidad silenciosa, el de la reverencia sin espectáculo. Sus días transcurrían en paz. Tenía 10 hijos, muchas tierras, ganado sin número. Pero aún en la abundancia no se olvidaba de lo esencial. Oraba, se postraba, intercedía por los suyos. Su riqueza no lo envanecía y su fe no era frágil. Era, como diría el texto sagrado, el más grande de todos los orientales. Pero como enseñaría más tarde el apóstol Pedro, la fe probada vale más que el oro. Y para que brille como tal, debe pasar por el fuego. Job no lo sabía, pero su alma estaba por entrar en la tormenta. Más allá de la comprensión humana, en un plano donde la eternidad observa al tiempo, ocurrió un suceso que cambiaría todo. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos, Satanás. La conversación fue breve pero profunda. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor. De recorrer la tierra y andar por ella, respondió el enemigo. Entonces Dios pronunció un nombre. No fue el nombre de un rey ni el de un ángel, fue el nombre de un hombre en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ese nombre resonó en los cielos. Un hombre simple, justo, temeroso de Dios. Y en esa mención vemos algo estremecedor. Dios confía en Job. Cree en su integridad. Aun sabiendo lo que vendría, lo expone como ejemplo. Porque a veces Dios permite que su gloria se muestre en medio del sufrimiento humano. Pero Satanás, acusador desde el principio, responde con burla. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Has puesto un cerco alrededor de él, toca lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Y Dios sabio y soberano permite la prueba. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Aquí comienza el dolor, pero también aquí comienza la lección. Más allá de la comprensión humana, en un plano donde la eternidad observa al tiempo, ocurrió un suceso que cambiaría todo. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos, Satanás. La conversación fue breve pero profunda. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor. De recorrer la tierra y andar por ella, respondió el enemigo. Entonces Dios pronunció un nombre. No fue el nombre de un rey ni el de un ángel, fue el nombre de un hombre en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ese nombre resonó en los cielos. Un hombre simple, justo, temeroso de Dios. Y en esa mención vemos algo estremecedor. Dios confía en Job. Cree en su integridad. Aun sabiendo lo que vendría, lo expone como ejemplo. Porque a veces Dios permite que su gloria se muestre en medio del sufrimiento humano.
Pero Satanás, acusador desde el principio, responde con burla. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Has puesto un cerco alrededor de él, toca lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Y Dios sabio y soberano permite la prueba. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Aquí comienza el dolor, pero también aquí comienza la lección. La mañana amaneció como cualquier otra en la casa de Job. El sol se alzó sobre sus campos. Las bestias pastaban, los siervos trabajaban, y en el hogar se oían risas. Sus hijos, como de costumbre, celebraban juntos, compartiendo el pan, el vino y la dicha de estar vivos. Era una escena de plenitud, pero el cielo ya había sellado otro destino. En cuestión de horas llegó el horror. Un mensajero corrió jadeando, su rostro pálido como la ceniza. Los sabeos atacaron, robaron los bueyes, mataron a los siervos. Solo yo escapé. Antes de que pudiera responder, otro sirviente irrumpió. Fuego del cielo cayó, consumió las ovejas y a los siervos. Solo yo escapé. Otro llegó. Los caldeos saquearon los camellos. Tus siervos han muerto. Solo yo escapé. Y mientras el corazón de Job apenas podía sostener el golpe, llegó la última herida, la más cruel. Tus hijos estaban reunidos. Un viento vino del desierto. La casa se desplomó. Todos han muerto. Solo yo escapé. En un solo día, la vida entera de Job se derrumbó. No quedó tierra, ni ganado, ni hijos. El mundo que conocía fue destruido como castillo de arena arrasado por el mar. ¿Cómo reacciona un alma humana ante tal cataclismo? Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró, no maldijo, no gritó, no blasfemó. Pronunció una de las frases más potentes de la historia espiritual de la humanidad. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no hay resignación vacía, hay rendición confiada. Job no entendía, pero no se rebeló. No encontró razones, pero sí encontró paz en la entrega. En medio del caos adoró, y esa adoración, hecha de lágrimas y polvo, fue más pura que 1000 canciones de victoria. Cuando todo se pierde, la mañana amaneció como cualquier otra en la casa de Job. El sol se alzó sobre sus campos. Las bestias pastaban, los siervos trabajaban, y en el hogar se oían risas. Sus hijos, como de costumbre, celebraban juntos, compartiendo el pan, el vino y la dicha de estar vivos. Era una escena de plenitud, pero el cielo ya había sellado otro destino. En cuestión de horas llegó el horror. Un mensajero corrió jadeando, su rostro pálido como la ceniza. Los sabeos atacaron, robaron los bueyes, mataron a los siervos. Solo yo escapé. Antes de que pudiera responder, otro sirviente irrumpió. Fuego del cielo cayó, consumió las ovejas y a los siervos. Solo yo escapé. Otro llegó. Los caldeos saquearon los camellos. Tus siervos han muerto. Solo yo escapé. Y mientras el corazón de Job apenas podía sostener el golpe, llegó la última herida, la más cruel. Tus hijos estaban reunidos. Un viento vino del desierto. La casa se desplomó. Todos han muerto. Solo yo escapé. En un solo día, la vida entera de Job se derrumbó. No quedó tierra, ni ganado, ni hijos. El mundo que conocía fue destruido como castillo de arena arrasado por el mar. ¿Cómo reacciona un alma humana ante tal cataclismo? Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró, no maldijo, no gritó, no blasfemó. Pronunció una de las frases más potentes de la historia espiritual de la humanidad. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no hay resignación vacía, hay rendición confiada. Job no entendía, pero no se rebeló. No encontró razones, pero sí encontró paz en la entrega. En medio del caos adoró, y esa adoración, hecha de lágrimas y polvo, fue más pura que 1000 canciones de victoria. Cuando el dolor llega a la carne, una vez más en los cielos, Satanás se presenta. Dios le recuerda la integridad de Job. Aún retiene su integridad, aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Pero Satanás insiste, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Toca ahora su carne y sus huesos, y verás si no te maldice. Y Dios le responde, está en tu mano, pero guarda su vida. El enemigo se retiró, y la segunda prueba fue peor que la primera. Job fue herido con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla, su piel se corrompía, su carne ardía, nadie se acercaba a él. Lo expulsaron de la ciudad, se sentó entre cenizas, tomó un pedazo de barro para rascar sus llagas,
El cuerpo que un día fue fuerte, respetado, cubierto de ropas nobles, ahora era un saco de huesos envuelto en úlceras. Entonces su esposa habló, no con crueldad, sino desde la desesperación. Ella también había perdido a sus hijos. Ella también lloraba, pero no tenía la fuerza de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, con una voz rota pero firme, respondió, como habla cualquiera de las mujeres insensatas has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Y aquí, en esta escena desgarradora, el mensaje resuena con fuerza eterna. La fe verdadera no florece solo en la abundancia, sino que resiste en las ruinas, en la soledad, en el quebranto del cuerpo, cuando ya no hay motivos humanos para seguir creyendo. Pero el alma se aferra igual.